Buenas tardes a todas y todos. Me complace compartir con ustedes el avance de un proyecto que nace de una inquietud profundamente sentida: la urgencia de reconstruir el poder público en México, un país donde la confianza en las instituciones parece deshilacharse. Hoy hablaremos de un concepto que pretende ser brújula y faro para nuestra democracia: la gobernanza de redención. A lo largo de esta exposición recorreremos sus fundamentos, sus variables, sus límites y aspiraciones. Y como diría Octavio Paz, la posibilidad de construir es también la conciencia de lo que está en ruinas. Nuestro propósito es y será precisamente reconocer esas ruinas para proponer su transformación. En primera instancia, les platico sobre el título tentativo del protocolo de tesis. El título es Gobernanza de Redención, modelo de reconstrucción institucional a partir de la integridad, la técnica y la participación democrática. La elección del título no es producto de la casualidad. Gobernanza de redención conjuga dos términos que suelen considerarse en extremo distintos: gobernanza, asociada con procedimientos y técnicas, y redención, palabra con resonancia ética y casi, si me lo permiten, espiritual. La intención es clara: concebir un modelo que no solamente reforme estructuras, sino que redima el poder público de sus transgresiones para devolverle el sentido originario de servicio. La definición del problema de esta investigación tendremos como punto de partida la crisis del Estado mexicano contemporáneo. Desde hace décadas, la corrupción, la centralización del poder y la desconexión entre gobiernos y ciudadanía se ha entrelazado, erosionando la legitimidad del gobierno y su capacidad de respuesta. El Estado aparece como un gigante con los pies de barro, grande en atribuciones, pero frágil en ética. Burocrático en procedimientos, pero débil en resultados. Para comprender el problema, pensemos en tres síntomas que son muy recurrentes para este tipo de casos. El primero es el deterioro ético, las decisiones influenciadas por intereses particulares más que por el bien común. Ya lo advertía el doctor César Camacho: sin ética pública, el poder pasa a ser impulso, no conducción. No hay gobernanza sin moral. La ley se convierte en papel mojado cuando no se refleja en los actos cotidianos. Segundo, la centralización y sobreregulación. Un aparato público que concentra decisiones sin incluir a quienes se ven afectados por ellas. Guillermo O'Donnell señalaba que la democracia latinoamericana corre el riesgo de convertirse en estado delegativo, donde el Ejecutivo opaca a los demás institutos o instituciones, generando gobiernos que mandan pero que no gobiernan. Y la tercera, ruptura del lazo ciudadano. La ciudadanía se siente distante de los procesos de decisión, se siente aparte, se siente excluida. Cuando la participación se reduce a rituales electorales o consultas simuladas, la confianza se desvanece. La apatía y el abstencionismo son síntomas de un sistema que no escucha y mucho menos dialoga. Vamos con la delimitación. Para que el análisis sea riguroso, debemos acotar y reconocer nuestras limitaciones. El estudio se centra en el ámbito federal mexicano entre los años de 2006 y la actualidad, 2025, periodo en el que se han alternado distintos proyectos políticos y se han emprendido reformas institucionales de distinta naturaleza. Nos enfocamos en servidores públicos y ciudadanos o ciudadanas que participan en procesos de toma de decisiones, sin extendernos a gobiernos estatales o municipales, cuyo análisis requeriría otro tipo de investigación un poco más extensa todavía. Reconocemos también las limitaciones metodológicas. Estas son las de diversidad de dependencias, las disponibilidad de desigualdad de datos y las variabilidades en los índices de corrupción y transparencia. Esto complica que podamos nosotros generalizar, para que me entiendan. Pero las restricciones no invalidan este esfuerzo, al contrario, subrayan la necesidad de proponer un marco conceptual que sirva de base para estudios comparativos posteriores. Vámonos con los objetivos y las preguntas de investigación. El objetivo general. Nuestro objetivo es el analizar el deterioro del poder público en México
y construir un modelo de gobernanza de redención que rescate la legitimidad y la eficacia institucional a partir de la integridad pública, la capacidad técnica y la participación democrática. Estos tres factores, recuérdenlos, ténganlos en mente, son prioridad. El objetivo específico: primero, identificar las causas y manifestaciones de la corrupción sistémica y la centralización del poder en el ámbito federal durante el periodo de los años que acabo de mencionar, que son del estudio. Segundo, examinar la relación entre la integridad técnica y participación, evaluando cómo se convergen o existe una ausencia determinada de la credibilidad del Estado. Y tercero, diseñar propuestas de política pública y lineamientos de reforma institucional basados en la gobernanza de redención que puedan ser adaptados a distintos contextos y escalas. Ahora, la pregunta de investigación. Esta pregunta debe ser guía. Nuestro trabajo es el siguiente y se basa en esta pregunta: ¿cómo puede la integridad pública, la capacidad técnica y la participación democrática anticiparse para redimir el poder público en México? Es decir, ¿qué caminos de interacción entre estos tres pilares permiten frenar el deterioro institucional y la reconstrucción del poder del Estado como servicio? Y como subpreguntas, es importante que las tengamos. ¿Qué factores explican la persistencia de la corrupción sistémica y qué estrategia permitiría una transformación real de la cultura administrativa? 2. ¿De qué manera la profesionalización y la simplificación administrativa puede fortalecer la integridad y mejorar la relación entre ciudadanía y gobierno? Tercero, ¿cómo impacta la participación democrática en la legitimidad institucional y qué mecanismos garantizan que sea efectiva y no meramente decorativa, como en algunos casos se da? La determinación y la conceptualización de las variables. Vamos con eso. Para dar cuerpo analítico a nuestra investigación, delimitaremos tres variables centrales. Ya les decía yo hace rato. La primera es la integridad pública, entendida como el conjunto de valores, normas y prácticas que orientan la conducta de los servidores públicos hacia el bien común. Para la OCDE, la integridad es la coherencia entre valores éticos, normas institucionales y comportamiento público. En nuestro marco, la integridad será la brújula moral que legitime la acción del Estado. La segunda, la capacidad técnica del Estado. Esto refiere al nivel de profesionalismo, competencia administrativa, infraestructura y habilidad de transformar decisiones políticas en resultados verificables. Siguiendo a Guy Peters, se trata de la aptitud del aparato estatal para producir políticas eficaces. Sin técnica, la ética queda en discurso. Sin capacidad, la redención se queda en buenas intenciones. Y el tercero, participación democrática. Implica los mecanismos que permiten a los ciudadanos incidir en la toma de decisiones, vigilar el poder y coproducir políticas. Beer observaba la gobernanza moderna que necesita redes de cooperación entre Estado y sociedad basados en confianza y corresponsabilidad. La participación es un privilegio, es una condición legítima democrática. Definición operacional para que las variables se puedan medir es el siguiente tema, y es que la integridad pública se tiene que revisar. Para eso tenemos que revisar los códigos de ética, los marcos anticorrupción y casos emblemáticos de crisis legítimas entre los años 2006 y 2025, y se observarán patrones discursivos en informes de gobierno e instrumentos normativos. La pregunta será: ¿dónde se promueve la integridad? ¿Dónde se omite y dónde se distorsiona? Ahora, la capacidad técnica. Se analizará la estructura administrativa federal y las reformas de profesionalización y simplificación. También revisaremos los informes de auditoría y desempeño programático, evaluando si la técnica se ha fortalecido o se ha debilitado. Para el tema de la participación democrática, se estudiarán consultas públicas, contralorías sociales y mecanismos de parlamento abierto. Analizaremos también las tasas de participación y los niveles de confianza. La meta es distinguir entre la participación efectiva y la participación simulada. Ahora, vamos con la hipótesis de la investigación. La hipótesis que orienta nuestra propuesta es contundente. Es el fortalecer la integridad pública, la capacidad técnica y la participación democrática. Esto contribuirá a restaurar la legitimidad y eficacia del Estado mexicano, generando un modelo de gobernanza de redención. Dicho de otro modo, no podemos reducir la crisis del poder público
a problemas de diseño institucional. Requerimos un cambio cultural que articule la ética, la eficacia y la democracia. Pero, ¿cuál es la justificación de esta investigación? Este estudio busca ir más allá del diagnóstico. Servirá como base conceptual y normativa para diseñar políticas públicas que reintegren la confianza en el Estado y conviertan la gobernanza en un acto de redención, orientado al servicio y no al poder por sí mismo. La relevancia social, en un momento en el que la legitimidad se derrumba y el vacío de confianza se traduce en violencia, en descontento, la propuesta puede incidir en la reconstrucción del tejido institucional, del tejido social. Si logramos articular la ética con la técnica y la democracia, estaremos contribuyendo a un pacto social renovado. Pero, ¿cuáles son las implicaciones prácticas? La investigación sugiere reformas concretas de profesionalización y participación que podrían adoptarse a nivel federal y replicarse en estados y municipios. Además, el modelo puede servir como referencia para crear programas de capacitación y mecanismos de vigilancia. ¿Cuál es el valor ético? Conceptualmente, aspiramos a acuñar el término gobernanza de redención y a integrarlo en la discusión académica sobre la gobernabilidad. Esto implica llenar vacíos existentes en la literatura que suelen separar la gobernanza, la técnica y las dimensiones éticas de la democracia. Pero recuperemos así la frase de Norberto Bobbio: un Estado moderno nos enseña la ley como castigo, enseña la ley como brújula moral. Conclusión: llegamos a este final del recorrido y les comento, hemos planteado la crisis delimitando su espacio y propuesta en el camino. La gobernanza de redención se levanta como la síntesis de un anhelo: redimir el poder público a través de la integridad, de la técnica y la participación. No es una utopía, es un modelo anclado en el reconocimiento de nuestra debilidad y en la confianza que tenemos en las capacidades. Ahora, imaginemos, como lo hizo César Camacho, que gobernar con sentido es equilibrar el poder y la conciencia y la eficacia y la ética. Si recuperamos esa visión, el Estado mexicano podría dejar de ser un aparato distante y convertirse en un instrumento de justicia, en un proyecto colectivo que nos una más allá de nuestras diferencias. En palabras de José Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Nuestro deber como académicos, servidores públicos, ciudadanos incluso, es precisamente salvar la circunstancia, reconstruir la confianza y redimir el poder. Ese es el horizonte que guía este proyecto. Hacer de la gobernanza un acto de redención, hacer del Estado un reflejo de nuestra mejor versión como sociedad. Muchas gracias a todos por su atención.